Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy vamos a inaugurar el capítulo número 7 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y el título que encontramos en la Biblia dice analogía tomada del matrimonio. Mucha gente, cuando tiene problemas en su matrimonio, van a este capítulo 7 para tomarlo como punto de referencia para resolver los problemas de sus hogares. Pero eso es un error, porque este capítulo 7 no trata nada y no fuese el objetivo de cuando Pablo lo escribió para tratar asuntos del matrimonio, sino que lo que hace Pablo es tomar una analogía, algo parecido de lo que sucede en el matrimonio, un matrimonio normal, y lo que la iglesia le afecta en su relación con el Señor. Pero realmente no hay nada que tenga que ver, no hay instrucción, no hay doctrina para el matrimonio acá. Sin embargo, en el desarrollo yo voy a tomar un poquito, cuando lleguemos a esa parte del matrimonio, para hacer un aporte, un estudio que vimos por ahí, para así sacar de dudas, porque hay muchas cuestiones que se dan en la vida real en los matrimonios, y la gente a veces no sabe qué hacer, porque los pastores tienen temor de opinar con respecto al tema, por lo que se encuentra en la Biblia. Pero lo que pasa es que hay una mala interpretación, una mala aplicación de algunos pasajes, entonces los pastores prefieren no meterse al problema y evaden la responsabilidad, cuando en realidad lo que debía de hacerse es profundizar más en el tema y poder ayudar a las familias y poder salir adelante, porque si no, las parejas están pasando por situaciones muy difíciles y complicadas y no encuentran la salida de acuerdo con la Biblia. Entonces hoy vamos pues en este capítulo vamos a ver un poquito de ese asunto, y quiero decirles que también el capítulo número 6 que nos impartió el doctor, el 6, el 7 y una parte del 8 son tal vez de los capítulos más difíciles que tenemos. En el capítulo 6 el doctor nos ayudó a entender algunos aspectos del pecado. Y en este capítulo 7 vamos a ver un poco con respecto a la ley. Son dos temas bien importantes que los toca Pablo en abundancia y que tienen que ver con la iglesia. Y por eso es que toma esa analogía del matrimonio. Entonces dice el capítulo 7 de Romanos ha dado lugar a acalorados debates, aplicándolo de muy diversa manera por los expositores. Es importante recordar que el apóstol Pablo nunca escribió un capítulo 7 de Romanos, sino que desarrolló ampliamente el tema de la santificación, del cual el capítulo 7 forma parte integrante. Ya el doctor en el capítulo 6 dio inicio a la parte esta de la santidad, y esto de la santificación va a seguir en el 7 y vamos a terminarlo en el capítulo número 8. Así es que vamos a
a tratar de desmenuzar este capítulo y darlo a entender. El argumento empieza en Romanos 6:1, que ya lo vimos con el doctor, y sigue con la añadidura de enseñanzas sobre la glorificación hasta el fin del capítulo número 8. O sea, es importante tener en mente lo que ya hemos estudiado como contexto de lo que vamos a ver, porque si no, no lo vamos a entender. Realmente nos vamos a quedar con tal vez con un versículo aislado y lo vamos a aplicar mal, lo vamos a entender mal. Entonces hay que verlo en todo su contexto. Es claro que Pablo continúa su análisis de los frutos de la justificación. Entre ellos, Pablo ya ha considerado en el capítulo 5 la paz, en el versículo 5, perdón, la paz, no, capítulo 5. En el capítulo 6, la santidad, y ahora él añade la libertad de la servidumbre a la ley, la gloriosa libertad que disfrutan los hijos de Dios, o que debiéramos de disfrutar nosotros que somos hijos de Dios. Antes de, en esta misma epístola, Pablo había mencionado la libertad del pecado, o sea, ser libres del pecado. La había vinculado con la libertad de la ley. Aquí están los dos grandes temas, mira, importantes, el que tocó el doctor, lo del pecado, y a mí me toca ver la parte de la ley, el capítulo 7. Yo les preparé por ahí una gráfica y tal vez ahorita que la pasemos en un momentito, nos vamos a detener algunos minutos y vamos a analizarla, porque creo que esto ha sido parte de las dudas muy fuertes que tienen muchos cristianos en relación a este tema y que casi no se entiende o no se profundiza y no se explica adecuadamente. Pero lo vamos a ver así en esta gráfica para explicarlo de una manera más comprensible. Él, o sea, Pablo había escrito, porque el pecado ya no será señor sobre vosotros, porque vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 14 del capítulo número 6. ¿Verdad? Este es un versículo muy importante, es básico del capítulo 6 y que nos sirve para el 7. Dice, porque el pecado ya no será señor sobre vosotros, porque vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a ver cómo hemos tenido un mal concepto de la ley. Yo mismo a veces he cometido el error de hablar un poco fuerte en contra de la ley o como que la ley fuera algo demasiado malo. Pero vamos a ver que al contrario, la ley es algo maravilloso. Y entonces dice, sin explicar primeramente lo que quiso decir, él formuló y contestó la pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Eso está en el capítulo 6, versículo 15. Los estoy mencionando porque nos va a servir como base para el capítulo número 7. Y el mismo Pablo responde a esta pregunta que él formula ahí de que si pecaremos porque estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él responde que no, definitivamente que no. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso es que no podemos pecar, aunque no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos pecar porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No debe usarse la gloriosa doctrina de la justificación por la fe como excusa para la práctica del pecado. Eso es lo que están haciendo muchos creyentes en diferentes congregaciones, que basados en la doctrina de la justificación, de que ya se consideran justificados, y esto es una realidad, pues que el Señor nos ha justificado, y que también esta justificación nos lleva a entender de que hemos sido elegidos y hemos sido predestinados, y que eso nos lleva a tener un nuevo nacimiento, y que luego que hemos nacido de nuevo, es imposible desnacer. Lo que quiere decir es que no podemos perder la salvación. Pero mal entendidos estos temas, algunas personas usan estas doctrinas como excusa para practicar el pecado.
Y es difícil opinar al respecto porque uno no sabe si son verdaderamente personas que han nacido de nuevo, pero que se mantienen en un estado de inmadurez, que no han podido avanzar, no han podido comprender y todavía se mantienen con el ABC del Evangelio. Les encanta la lechita del Evangelio y no pueden todavía digerir comida sólida de la palabra. Y son nacidos de nuevo. Pero puede ser también que esas personas que usan como excusa la justificación para la práctica del pecado, puede ser que realmente nunca han nacido de nuevo, sino que son profesantes del cristianismo, pero no han nacido de nuevo. Entonces, como esa es una situación muy propia de cada uno, desde afuera es difícil de emitir opinión porque solo Dios sabe quién ha nacido de nuevo. Aunque la palabra nos faculta y nos dice que por sus frutos los conoceremos. Y sí, ciertamente eso nos da una luz, nos da algún indicio de qué persona realmente sí nació de nuevo y que simplemente es porque está cometiendo pecado por inmadurez, por carnalidad, por falta de doctrina y por muchas razones, pero que sí se van a salvar. Pero otros que ya lo hacen así premeditadamente y muy enfáticos en decir que la justificación les permite pecar porque como abunda la gracia, que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia y entonces se dedican a pecar. Entonces ahí es donde uno dice, ¿será que han nacido de nuevo o simplemente es ignorancia en la palabra? Esto demuestra por qué el apóstol no había podido contestar todavía una pregunta como esta. Y es la siguiente pregunta. Hay dos. ¿En qué sentido es cierto y cómo sucedió que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa es una pregunta a la cual Pablo le va a dar respuesta. Y también esta otra. ¿Para qué propósito fuimos liberados de la servidumbre de la ley? Les decía hace un momento que pareciera como que la ley es mala. La ley fue dada por Dios. Se la dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Y cuando él dio esa ley a Moisés, no lo hizo para poner trampa o tropiezo en aquel tiempo a los judíos, porque encontramos ahí el salmista y a otros personajes bíblicos diciendo que la ley de Dios es santa, es pura y es perfecta. Entonces, si relacionamos la ley con la salvación, siempre estamos diciendo que la ley no salva. Pero ¿será que Dios dio una ley para que nadie se salvara? Lógicamente, no. Dios no dio una ley para que la gente no se salvara. Y no dio una ley para que la gente viviera, no pudiera vivir un evangelio de libertad. O sea, cuando Dios dio la ley, como dice que es santa, pura y perfecta, la ley es buena. ¿Saben dónde está el problema? El problema no está en la ley. El problema está en el pecado. Y el pecado entró al hombre desde Adán. Eso provocó que todas las generaciones siguientes, todos naciéramos con una naturaleza caída. Y el pecado se fue dando de generación en generación y nos ha arrastrado a todos. Pero la ley es buena. Si el hombre pudiera controlar el pecado, fíjense que la ley puede salvar a las personas. Fue dada con ese objetivo, para salvar a las personas. Pero el pecado y la naturaleza caída son los culpables y hacen ver como que la ley fuera mala. Pero pensémoslo nosotros detenidamente y reflexionemos y démonos cuenta. Y vamos a ver aquí unos pasajes donde vamos a demostrar que por lo menos los 10 mandamientos que fueron dados, todos son buenísimos mandamientos. Son perfectos.
Sin embargo, el hombre no los cumple, pero no porque la ley sea mala, porque el mandamiento sea malo. Se transgreden esos mandamientos por el pecado y por la naturaleza caída. O sea, la ley no tiene nada que ver en ese sentido. Es a estas preguntas que él ahora va a dar respuestas. Como sabía que sus lectores, en especial los judíos, tendrían muchas preguntas acerca de cómo se relaciona la ley con su fe en Cristo, Pablo se propone explicar esa relación en una explicación detallada de lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos lo da a explicar en este capítulo número 7. Entonces, Pablo enseña que la ley no puede condenar a un creyente. Eso vamos a verlo y lo estamos viendo ya desde el capítulo 6. La ley no puede condenar a un creyente. Lo vamos a ver de los versículos 1 al 6 de este capítulo 7 de Romanos. También Pablo enseña y convence de pecado, bueno, la ley convence de pecado tanto a incrédulos como a creyentes. Romanos 7, del 7 al 13. Pablo enseña que la ley no puede liberar a un creyente del pecado. La ley no lo va a liberar. Lo vamos a ver en Romanos 7, del 14 al 25. Pareciera que me estoy contradiciendo, pero realmente no hay contradicción, hermanos. Y lo vamos a demostrar en los versículos más adelante. Y cada uno deberíamos de estar conscientes y bien atentos a esto. También Pablo enseña que los creyentes que andan en el poder del Espíritu pueden cumplir la ley. Los creyentes que andan en el poder del Espíritu pueden cumplir la ley. Eso lo vamos a ver en Romanos 8, del 1 al 4. Entonces, entrando ya, les mencioné yo de una gráfica. Aquí está. Pónganle atención a la gráfica. El tema es la salvación. Y Dios siempre fue su propósito que su creación fuera salva. Pero el hombre se desvió. Por lo cual, el Señor tuvo que dar como un medio de salvación la ley. Porque dijimos que la ley sí puede salvar. El problema es la ira de Dios y el pecado. O sea, el que infringe la ley de Dios está expuesto a la ira de Dios. Y la ira de Dios se da por el pecado. Entonces, la ley señala estos aspectos. Y el ser humano necesita ser salvado de la ira de Dios y del pecado. Ustedes y yo y toda la gente en la salvación queremos ser salvos de la ira de Dios, ¿verdad que sí? ¿O alguien no quisiera ser salvo de la ira de Dios? Todos queremos ser salvos de la ira de Dios y todos queremos ser salvos del pecado. Y si es posible, mediante la ley, para tener la salvación. Pero como el hombre demostró que no podía, bajo la ley, ser salvo, y entonces quedaba condenado a la ira de Dios y al pecado, entonces vino la gracia. Recuerden que la ley fue dada por Moisés y la gracia fue dada por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Entonces la gracia es una maravillosa gracia, es algo extraordinario que el Señor otorga a la raza humana para poder ser salvo. Y lo hace mediante lo que Pablo nos explicó ya en el capítulo 6, que lo dio el doctor, venciendo o muriendo al pecado. No es que el hombre deba morir y no es que la ley deba morir.
es el pecado el que tiene que morir. Cuando decimos que debemos de morir al pecado, es no que nosotros muramos, sino que el pecado debe morir en nosotros. Y en ese mismo orden, la ira de Dios ya no nos aplica, porque se recuerdan que hay una doctrina y que le hemos explicado que se refiere a cómo servir para aplacar la ira de Dios. ¿Cómo se aplaca la ira de Dios? ¿A quién quiere responderme esto? ¿Cómo se aplaca la ira de Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ese término? Y que fue algo que cumplió Jesucristo. Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir en él si ya hemos muerto al pecado. No dice que hayamos muerto nosotros. El que muere es el pecado. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí está el viejo hombre, el pecado y el viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, con el Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Con qué fin? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esto lo vimos en el capítulo 6. Yo solo puse 2 versículos, pero ahora el versículo 7, el capítulo 7, 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Aquí dice muerto al pecado en el 6:2. En el 7:4 dice muerto a la ley. No es que hemos dado muerte a la ley. La ley sigue vigente. Nosotros debemos de dar como por sentado que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Estamos muertos para la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro. Y ahí es donde entra la analogía del matrimonio. Del que resucitó de los muertos, o sea, de Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Llevar fruto para Dios. Ya no es aquí el fruto de la carne, sino que este es fruto para Dios. No podemos llevar como fruto el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado y estamos muertos a la ley. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, usted se da cuenta, aquí estamos hablando de ley aquí de pecado en el 6, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En el 7:4 dice fruto para Dios, en el 7:5 fruto para muerte. ¿Y cómo llevamos fruto para la muerte? Cuando estamos en la carne. O sea, no estamos caminando de acuerdo al Espíritu. Entonces sí vamos a dar fruto, pero es para muerte. No vamos a dar fruto para Dios. Por eso decía que los 2 capítulos, tanto el 6 como el 7, son un poquito complicados, pero se complementan. Porque desde el punto de vista del 6 se está hablando del pecado y del 7 se está hablando de la ley. Bueno, sigamos con nuestro siguiente versículo para, este comentario. Pablo emplea sus típicos términos doctrinales consistentemente a través de todo el libro. Si el capítulo 7 no se interpreta a la luz del capítulo 6, dice anterior, y del posterior, o sea, el 8, oiga, se lo repito nuevamente. Si el capítulo 7 no se interpreta a la luz del capítulo anterior y del posterior, o sea, el 6 y el 8, con el reconocimiento pleno de la unidad esencial del tema, si no lo hacemos así, pecaríamos contra una de las normas básicas de la exégesis y las interpretaciones no serían fieles al pensamiento del apóstol. O sea, si agarramos solo el capítulo 6 o solo el capítulo 7 o solo el capítulo 8 y no los contextualizamos, los vamos a aplicar mal. Vamos a sacar una conclusión mala que nos va a llevar a errores doctrinales y quizás a prácticas en la vida que nos pueden conducir a situaciones difíciles. Recordamos que Pablo ve al creyente bautizado como muerto al pecado
y vivo con Cristo, resucitado con el Salvador. ¿Gracias a qué? Gracias a su unión vital con Él por la fe. Con el Antiguo Testamento delante, queda por considerar la parte de la ley en todo esto. Y Pablo prefiere razonar sobre esto antes de pasar a la operación vitalizadora del Espíritu Santo en la nueva vida del creyente. Ya el Espíritu Santo lo vamos a ver en el capítulo número 8. Por eso es que tenemos que contextualizarlo. Cuando se trata de vencer al pecado y llevar una vida santa, la mente del hombre vuelve instintivamente a la ley. Es un instinto en el ser humano. Cuando se trata de vencer al pecado, instintivamente nuestra mente se va a la ley, que ordena lo que hemos de hacer y lo que debemos de evitar. Sin negar el valor del mandamiento santo y justo y bueno, que es la ley, como medio para una adecuada instrucción en justicia. Pablo moviliza todas las fuerzas de la lógica y de la elocuencia para probar que la ley no puede ser instrumento directo para conseguir la victoria sobre el pecado. La primera parte de la gráfica que estuvimos viendo hace un momento. No se puede conseguir, porque de tal manera nadie lo pudo conseguir, sino solamente el Señor, que se tuvo que cambiar la dispensación y el pacto. Y entonces entramos en un pacto de gracia en donde el Señor, como un regalo inmerecido, que es la gracia, nos da la salvación gratuitamente, sin hacer nada, sin cumplir con ningún precepto legal, sino que simple y sencillamente Él así lo determina. Al contrario, declara que el creyente unido con Cristo en su muerte murió a la ley que ya no tiene poder sobre él. Porque el Señor cumplió la ley. Entonces ya la ley ya no tiene poder sobre él ni sobre nosotros. Porque nosotros fuimos crucificados con él en el Calvario. O sea, nuestra vieja naturaleza la clavó el Señor en la cruz para que nosotros fuéramos libres. La potencia de la vida cristiana brota de la resurrección y no de una serie de prohibiciones, sino de la resurrección. O sea, todo está girando alrededor de Cristo. Su muerte, su resurrección y todo lo que él ha hecho. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos hacemos acreedores de todos esos beneficios. Más aún, Pablo insiste en que la ley no solo revela el pecado por enfocar la luz del mandamiento sobre el fracaso moral del hombre, sino que lo excita, ya que la carne se levanta con orgullosa rebeldía en contra del sistema de limitaciones, impulsándola a hacer precisamente lo que prohibió. O sea, impulsando a la carne, ¿va? Impulsa a la carne a hacer precisamente lo que está prohibido. Entonces, la ley tiene un efecto importante en el desarrollo de la vida de cada persona, que si la entendemos y nos ubicamos y tenemos fe para creer que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos entregamos a Él genuinamente, entonces todos estos beneficios son acumulados en nuestras vidas, son una realidad para nosotros. Ni el pecado ni la ley tienen injerencia en nosotros, sino que todo eso lo cumplió Cristo en la cruz del Calvario. La ley puede considerarse tanto en su parte externa como en su naturaleza interna. La interna se refiere a la ley espiritual, lo que explica cómo Saulo de Tarso, ejemplo de sumisión a la ley externa, murió. A la ley externa murió. La ley espiritual es diferente. Cuando le fue revelada la ley que escudriña y condena hasta los pensamientos e intentos del corazón, que se describen en Hebreos 4, versículo 12, vemos aquí una de las claves
para la debida interpretación del pasaje. Por favor, si voy rápido, ustedes me dicen y le bajamos velocidad, o si quieren hacer preguntas, por favor me interrumpen, porque sé que este capítulo no está fácil. Está un poco complicado, un poco difícil, pero por favor no se queden con dudas. Otra es el recuerdo de los 3 yo de Pablo. Primero, el yo de la personalidad como creada, o sea, la creación por Dios y que persiste siempre, la naturaleza humana. El yo del viejo hombre, que es la expresión personal de la naturaleza caída de Adán. Y el tercer yo es el yo del nuevo hombre, que es la manifestación de la nueva naturaleza engendrada por medio de la palabra, vivificada por el Espíritu Santo en relación con la obra total de la muerte y resurrección de Cristo. Miren lo importante, lo importantísimo que fue que Cristo haya venido. Si Él no hubiera venido, todo esto no sería para ninguno de nosotros. Todos estaríamos condenados a ir al infierno. Pero todo gira alrededor a Jesucristo, al Dios mismo y al Espíritu Santo. Entonces, al considerar todos los pronombres personales, o sea, pronombres personales son yo, tú, él, ella, todos esos. En primera persona, pronombres personales en primera persona son yo. En este célebre pasaje, hemos de hacer un alto para considerar si se trata del hombre total, primero, segundo, del hombre adámico y tercero, del hombre en Cristo. O sea, hay que separar ese pronombre personal en primera persona, que es yo, en este pasaje que estamos desarrollando. Sin duda, hay elementos biográficos en Romanos 7, del 7 al 27, pero el yo no es particular de Pablo, sino que señala una frase de la vida de todo creyente, no solo de Pablo, sino que de todo creyente. La lucha es real y es inevitable, ya que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y esa es nuestra realidad, hermanos. Somos carne y somos espíritu, pero los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. ¿Cuántas veces no hemos estado a punto de caer en pecado o hemos caído porque hemos dado mayor importancia a la carne, hemos alimentado la carne y no hemos alimentado el espíritu? Entonces espiritualmente estamos débiles, pero la carne está fortalecida. Entonces caemos en el problema, en los deseos de la carne. Y los deseos de la carne no son más ni menos que el pecado. Eso está en Gálatas 5:17. Pero la intención de Pablo no es el de gemir sobre la lucha y llorar sobre la frecuente derrota, sino el de hacernos ver que la ley no trae la solución de este problema fundamental. La ley no trae la solución de este problema fundamental. Pablo revela el secreto de la victoria por medio de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la solución. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, basada esta sobre la intervención de Dios en la historia con el fin de dar solución a esta tragedia humana por medio de Cristo, quien en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso lo vamos a ver en Romanos 8:3. Por eso les digo que si no contextualizamos los capítulos, no los entendemos, ni hay salida, no hay solución al problema. Nos quedaríamos encerrados y nos quedaríamos ahí frustrados de que no podemos hacer nada. Pero todos estos capítulos van entrelazados y son contextuales para encontrar la solución. En este caso, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos resuelve esta tremenda crisis en que se encuentra el ser humano. Bueno, entonces entramos al versículo número 1, Romanos 7:1. Y aquí hay una pregunta que hace Pablo, dice:
¿acaso ignoráis, hermanos? Se está refiriendo a los hermanos. Y les está preguntando a los hermanos que si están ignorando, ¿qué cosa? Y aquí entre paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿A quiénes les estaba dirigiendo Pablo esta carta en este versículo 1? Les está hablando a los hermanos. ¿A quiénes? ¿Judíos o gentiles? Obviamente que los que conocían la ley eran los judíos en Roma, en la iglesia de Roma. Entonces Pablo les pregunta, ¿ustedes están ignorando que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La ley se enseñorea, y le pregunta a Pablo a los hermanos, ¿ustedes ignoran eso de que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque no podemos separar de nosotros el pecado. Recordemos que hemos muerto al pecado, pero hay una ley también del pecado que está en nuestros miembros, y que Pablo va a decir que en él también está esa ley del pecado. Y es contra lo que tenemos que luchar. O sea, el pecado en sí no está totalmente muerto, no ha desaparecido. Está en nuestra naturaleza vieja. Y como tenemos esa naturaleza, pero también tenemos la naturaleza nueva, entonces depende a qué le estamos dando importancia. Ciertamente el creyente no es libre de la ley en todo sentido. Él ama la ley de Dios. Pablo no está pensando en la ley de Sinaí, sino en sistemas legales en general. Ya vimos que habían no solamente la ley del Sinaí, aquí lo voy a mencionar, les voy a mencionar y les voy a dar información importante en relación a esto del sistema de ley legal de Israel. Dice, no llegó el escritor del Salmo 119, que no se sabe si fue David, Daniel o Esdras. Dice, no llegó el escritor del Salmo 119 por mencionar solamente ese salmo a estar extático cuando consideraba las maravillas de la ley de Dios. Las maravillas de la ley de Dios. Y dice el versículo 18 del Salmo 119, abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. El 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación todo el día. Y el versículo 165 dice, gran paz tienen los que aman tu ley. O sea, el salmista está diciendo que la ley es algo extraordinario, algo magnífico. No está diciendo que sea lo peor que le puede ocurrir al hombre. Sin embargo, una mala aplicación, un mal entendimiento de la ley nos puede llevar, en la gráfica que vimos, al primer punto, de querer ser salvos por la ley, que no se va a poder, porque es imposible. El escritor del Salmo 119 considera la ley de Dios como expresión de su sabia, buena y misericordiosa voluntad. Como tal, la ley es para el creyente una regla de gratitud que contesta la pregunta de Salmo 116:12. ¿Y cuál es la pregunta de Salmo 116? Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré? La ley se enseñorea. En Romanos 6:14 vimos que Pablo nos dijo que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en el 6:14. Después de la discusión en Romanos del 15 al 23, en cuanto a las implicaciones prácticas de esto, él ahora explica de manera más detallada cómo es que ya no estamos bajo el dominio de la ley, porque ya lo del pecado lo dejó tratado en el capítulo número 6. Pablo ha oído que algunos de los miembros de la iglesia romana tenían dudas al respecto a la doctrina de salvación solo por la gracia. Ellos querían ser salvos por la ley. De ahí que es como si él, por medio de este término de afecto, estuviera tratando de conquistarlos, rogándoles cariñosamente que pongan de lado sus dudas. Pablo indica lo siguiente: cuando una persona ha muerto, en el caso presente muerta para la ley, esta persona es libre de su autoridad, ha salido de su dominio. Ningún
cadáver que esté en alguno de los cementerios el día de hoy es afectado por el pecado. ¿Por qué? Porque está muerto. Tampoco es afectado por la ley. ¿Por qué? Porque está muerto. Bueno, entonces nosotros, una aplicación práctica para nosotros es que espiritualmente nosotros hemos muerto al pecado y ya no estamos bajo la ley, porque el Señor vino a darnos una mejor solución, la gracia. Entonces, al cobijarnos bajo la gracia, prácticamente la ley está muerta para nosotros. Entonces, la ley no nos aplica porque estamos muertos a la ley y estamos muertos al pecado. Entonces, la gracia tiene beneficios extraordinarios. La ley se enseñorea del hombre. La antigua redacción griega aquí no tiene la palabra la, o sea, la ley. No tiene esta palabra la, antes de ley. Esto significa que Pablo habla de un principio más amplio que la ley de Moisés. La ley que se enseñorea del hombre incluye la ley de Moisés, pero hay un principio más amplio de la ley comunicado por la creación y la conciencia. ¿Se recuerdan que en el capítulo 1 de Romanos vimos que todos los hombres tienen en su conciencia y en la creación que Dios hizo, tienen conocimiento de Dios? Entonces está esa ley de la creación y de la conciencia. Y esas también se enseñorean del hombre. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo toma el punto que la muerte pone fin a todas las obligaciones y todos los contratos. Los líderes religiosos habían enterrado la ley original de Dios, pero la habían enterrado bajo una gran cantidad de tradiciones orales. O sea, dejaron de lado la ley y le dieron importancia a las tradiciones orales, a regulaciones minuciosas y quisquillosas que se ocupaban de casi toda actividad humana y esfera de la vida diaria. Esta era la ley de la cual Cristo había dicho: habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición, que lo vemos en Mateo 15:6. Según los rabinos, oiga esto, no se me vaya a dormir en este momento, póngale atención, no distraiga su mente. Según los rabinos, estas tradiciones orales se conocen como Mishnah. Las tradiciones orales son la Mishnah, que también tienen que ver con el Talmud. Habían sido dadas por Dios a Moisés y transmitidas de generación en generación. La ley se había transformado en un yugo insoportable. Hechos 15:10. ¿Qué es Mishnah o Mishnah? ¿Y qué es Talmud? Aquí está. La Mishnah o Mishnah es la primera gran colección, oiga, la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías, conocida como la Torá oral. La Torá oral. La Mishnah fue redactada por Yehudá Anasi a principios del siglo III después de Cristo. Ahora, el Talmud, muy parecido, pero no es exactamente lo mismo Talmud que Mishnah. Talmud quiere decir instrucción, enseñanza. Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías. Recoge las tradiciones, recoge las costumbres, recoge las narraciones y recoge los dichos y también parábolas, historias y leyendas. Eso es el Talmud. Muy diferente a la Mishnah. La Mishnah solo tiene tradiciones orales judías, pero el Talmud es mucho más completo. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y Eretz Israel. Muy bien. Esto yo sé que no se nos va a quedar en una sola pasadita, pero usted puede después ver de nuevo el estudio y sacar esta información, o si quiere tomarle una foto a esto y tenerlo para su archivo, pues puede hacerlo. Entonces nos vamos a quedar ahí porque ya me dijeron que me quedan 2 minutos. Solo llegamos al versículo número 1. Nos vamos a ver el versículo 2 en la siguiente semana, el miércoles.
O sea, este pasaje, este capítulo nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero me importa irlo dando despacio y dar conceptos y dar interpretaciones y aplicaciones de este pasaje. Les dejo el tiempo si quieren hacer preguntas y si no estaríamos terminando en este momento. Preguntas o comentarios o aportes, lo que ustedes necesiten. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.